súper. Se nos unió Julio. Le vamos a dar el acceso y vamos a deshabilitar la sala de espera por si alguien más se quiere ir uniendo en el transcurso de la sesión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, Julio y Deni, a esta sesión del segundo ciclo de desarrollo docente del 2021, ¿cierto? Esta sesión había sido pospuesta por motivos técnicos de conexión, en realidad, la semana pasada, el 18 de octubre, ¿cierto? Y ahora estamos retomando esta sesión sobre aprendizaje invertido, ¿ya? Bueno, nuestros acuerdos para este ambiente de aprendizaje tienen que ver con estos aspectos, ¿cierto? Cámara encendida en lo posible, en función de su conexión, ¿cierto? Sus posibilidades de conectarse. Renombrarse en caso de que sea necesario, yo lo voy a hacer también, acá. Y me parece que ustedes también tienen permiso para renombrarse en caso de necesitarlo. Entonces, ahí. Ya. Bueno, recuerdo usar el chat, ¿cierto? En caso de, o también, yo siempre les digo que pueden abrir sus micrófonos nomás, yo no tengo problema con que lo hagan, ¿ya? No hay problema, Deni, no hay problema, por eso digo, en lo posible, ¿cierto? En el caso de que su conexión lo permita. Sabemos que muchas veces gran parte de nuestras dificultades, ¿cierto? A la hora de estar en estos ambientes virtuales tiene que ver con justamente la conexión. Y si bien sabemos que la cámara nos entrega cercanía, un ambiente más familiar, a veces la conexión no nos permite hacerlo todo, ¿cierto? Así que tenemos que priorizar el audio, la comunicación oral, ¿cierto? Y escucharnos. Y finalmente, atención y compromiso activo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con una preguntita, ¿cierto? En escala chihuahua, cuéntenme ahí en el chat, en esta escala chihuahueña, ¿cómo se sienten hoy? Les voy a dar ahí unos minutitos para que vayan contándome en el chat. Entre medio le doy la bienvenida a Carolina. Bienvenida, Carolina, espero que estés muy bien. Julio tiene tutito, parece, ¿o no? A ver, Julio se siente como el perrito 8. Sí, pues está difícil después de almuerzo, ¿cierto? La Marianela también, entre 5 y 7. Entre 5 por el tutito, ¿cierto? Y 7 por el postre, ¿o no? Marianela, te dejo así más contenta. Sí, algo así. No, pero el 5 es como así, como regalona, Como como regalona. no tuto. Ya, como regaloncita. Ya, qué rico. La Carolina, regalona también. 5. Deni, 9. Estamos cansados, Deni. La Carolina, 8 y 9. Y Anita María, 7. Súper. Bueno, yo estaba también así como un poco entre 5 y 8 después de almuerzo. Ahora ya estoy, bueno, me parezco al 1, ¿cierto? Porque estoy con mi audífono, pero estamos ahí, número 4 podríamos decir. ¿Cierto? Acá lista para compartirles los temas del taller, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar con aprendizaje invertido. Ojalá que después podamos estar todos ahí entre 4 y 7, ¿cierto? Atentos y contentos. Súper. Sí, me gustó cómo te sientes en escala Chihuahua, lo encontré expresivo, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos cuando hacemos este tipo de actividades iniciales, para actividades socioemocionales, ¿cierto? Para saber cómo está nuestra audiencia, necesitamos que nuestras escalas sean bien representativas, ya de expresiones diferentes. Así podemos saber un poquito más de cómo está la persona al otro lado de la pantalla, aún con cámara apagada, ¿cierto? Nos da un poquito de información respecto de cómo podemos trabajar la sesión. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a trabajar sobre el aprendizaje invertido, ¿ya? Y probablemente todos y todas acá manejan algunos conceptos sobre el aprendizaje invertido, ¿cierto? Uno tiene una idea más o menos acerca de qué se trata en general,
¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta sesión va a ser conocer las principales características del aprendizaje invertido como metodología, reconocer las diferencias entre una clase invertida y el aprendizaje invertido propiamente tal, ya porque no es lo mismo, y reflexionar sobre la elaboración de una clase invertida. Y digo reflexionar porque en función de lo que dura esta sesión de taller, ¿cierto? Y las posibilidades de cada uno de nosotros de elaborar ahora en este preciso instante una clase invertida son más o menos limitadas. Entonces nos vamos a enfocar en reflexionar sobre la elaboración de una clase invertida para, en el caso de que posteriormente se animen, podamos ir desarrollando ya una clase propiamente tal y, ¿por qué no?, a lo mejor un programa de asignatura basado en aprendizaje invertido, ¿ya? Entonces, primero vamos a ir entrando ya en tierra derecha sobre cuáles son las principales características del aprendizaje invertido. Entonces vamos a revisar estos 3 puntos, ¿cierto? ¿Qué es el aprendizaje invertido? Vamos a revisar los 4 pilares del aprendizaje invertido, y ahí tenemos 4 letras, ¿cierto? Que en inglés el aprendizaje invertido se dice flipped learning, ¿ya? O sea, aprendizaje volteado o invertido, flipped learning. Entonces, hay una organización, ¿cierto? La Red de Aprendizaje Invertido, que acuñó estas 4 letras y les dio un significado para que algo constituya aprendizaje invertido. Entonces vamos a revisar a qué se refieren estas 4 letras, estos 4 pilares del aprendizaje invertido, y finalmente vamos a reflexionar acerca de cómo desarrollar una clase invertida, ¿ya? Bienvenida Tania, entre medio, veo que te sumaste, espero que estés muy bien. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es el aprendizaje invertido? ¿Ya? Va, se me fue ahí la plantilla inclusiva. Bueno, esta, a propósito, aprovecho de mostrarles que esta es una plantilla que desarrollamos, que desarrolló uno de nuestros asesores, Julio Caro, que está acá también con nosotros. Y es una plantilla que nos da indicaciones acerca de cómo hacer nuestras plantillas de PPT, nuestras presentaciones, más inclusivas, que sean legibles para todo el mundo, y estos son ciertos consejos que nos dan, que a mí se me pasaron, debería haberla borrado, pero se me pasaron aquí, así que ahí se las dejo también un poco de torpedo. En caso de que alguien quisiera recibir estos consejos, esta plantilla para poder adaptarla a sus clases, no hay problema con que me escriba y yo se la envío, ¿ya? A propósito, aprovechando ahí el desliz, se transforma en una oportunidad. Entonces, vamos a comenzar con ¿qué es el aprendizaje invertido? Y esta es una definición de la Red de Aprendizaje Invertido, 2014. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del aprendizaje invertido? Primero, es un enfoque pedagógico, ¿ya? Entonces, es una manera de desarrollar el aprendizaje en general, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? La instrucción directa, que nosotros tradicionalmente conocemos como la clase, ¿cierto? Lo que se realiza en la sala de clases, se va a mover desde un espacio grupal de aprendizaje, donde tradicionalmente se hace la clase, a un espacio individual de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de instrucción directa nos referimos al contenido duro de mi clase, ¿sí? Yo necesito que mis estudiantes aprendan X concepto, ¿sí? Una vez que mis estudiantes, por ejemplo, conozcan este concepto, lo manejen bien, sepan a qué se refiere, vamos a usar este concepto y lo vamos a aplicar en la sala de clase. Entonces la instrucción directa se va a mover, como dice acá esta definición, desde el espacio grupal de aprendizaje en una sala de clases, hacia un espacio individual de aprendizaje previo a la sala de clases, ¿ya? Y el espacio grupal que resulta después se va a transformar, como dice la definición, en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a sus estudiantes mientras estos aplican conceptos y participan creativamente en la asignatura. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Tradicionalmente lo que nosotros hacemos es que llegamos a nuestra sala de clases, ¿cierto? Física o virtual, a enseñarles contenido a nuestros estudiantes, ¿cierto? Nos preocupamos de desarrollar una clase en la que quede todo el contenido completamente claro, ¿sí? Y luego, lo que hacemos con las actividades de aplicación es que se las dejamos muchas veces para la casa, ¿cierto? Y ahí a veces no tenemos tanta injerencia sobre qué pasará con las actividades de aplicación, si están
efectivamente aplicando los conceptos que aprendieron en nuestra clase tradicional de la mejor manera, ¿cierto? Entonces nosotros nos quedamos satisfechos con que los estudiantes hayan aprendido los conceptos. Ahora, el aprendizaje invertido va al revés, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? De cierta forma, lo que yo originalmente le enseñaba a mis estudiantes en este espacio grupal de aprendizaje que es la clase, se los entrego con anticipación a la clase. ¿Cómo? Se lo puedo entregar, por ejemplo, a través de un video, a través de un texto, ¿cierto? A través de alguna, una cápsula que puedo crear yo o puede haber hecho otra persona. Yo puedo curar el contenido, ¿cierto? Puedo seleccionar un contenido apropiado para que mis estudiantes manejen el concepto que yo les quiero enseñar, ¿sí? El centro de la clase, lo que sí o sí tienen que aprender. Entonces resulta que yo, para cada clase, por ejemplo, yo les cuento, para cada clase yo trato de refrescar mis contenidos, ¿sí? Yo puedo haber manejado súper bien este concepto hace 2 años, pero si me toca una clase de ese tema, este semestre, yo voy a hacer una revisión de mi material de asignatura, ¿cierto? Y lo voy a tratar de actualizar. En ese proceso en el que yo estoy actualizando mis conocimientos sobre un tema, esos mismos recursos que estoy usando para yo como profesora actualizarme, puedo ponerlos a disposición de mis estudiantes y pueden constituirse en el material del espacio individual de aprendizaje que yo les voy a entregar antes de la clase. Entonces yo les puedo decir, bueno, como clase, como parte de su aprendizaje asincrónico, ustedes tienen que leer este texto, tienen que ver este video, tienen que trabajar con este documental, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ver esta cápsula que desarrollé, etc. Y luego cuando llegamos a la clase, lo que vamos a hacer no va a ser que mis estudiantes van a aprender el contenido de cero, ¿cierto? Sino que vamos a trabajar con el contenido que ellos probablemente ya conocieron porque ya revisaron estas actividades previas, ¿cierto? Entonces, en resumen, en eso consiste el aprendizaje invertido, ¿ya? Como enfoque pedagógico completo, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este enfoque? Bueno, es un enfoque o modelo pedagógico, ¿cierto? Me va a permitir implementar diversas metodologías en el aula, entonces yo puedo ir combinando, ¿cierto? Porque la única regla del aprendizaje invertido es que yo voy a invertir los espacios de la clase, esa es la única regla pura y dura, ¿ya? Bueno, no es la única, pero es la base, ¿ya? Porque luego vamos a ver que sí hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para que se constituya aprendizaje invertido. Cuando yo estoy trabajando con esta metodología, yo puedo, o sea, con este enfoque, perdón, puedo implementar diversas metodologías, ¿cierto? Puedo ir mezclándola ahí con aprendizaje servicio, por ejemplo, puedo utilizar aprendizaje basado en proyectos, puedo trabajar con análisis de casos, etcétera, ¿sí? Va a transferir el trabajo de ciertos procesos de aprendizaje fuera del aula. ¿En qué momento? Probablemente previo a la clase, ¿cierto? Y el tiempo de la clase se va a utilizar para facilitar y potenciar otros procesos, como dice ahí, de adquisición de los conceptos o de los contenidos, y además para aplicar y practicar, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los beneficios del aprendizaje invertido? Cuando yo estoy trabajando con aprendizaje invertido, voy a tener algunos beneficios, ¿cierto? Va a haber algunas cosas que funcionan mejor que en un aula tradicional y otras que a lo mejor no me van a funcionar tan bien, pero ahora nos vamos a centrar en los beneficios, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempo y atención, este enfoque nos va a permitir dedicar más tiempo y atención al universo diverso de estudiantes que yo tengo en el aula, ¿ya? Tanto en el aula virtual como en el aula física. Por supuesto que esto también tiene que ligarse con las actitudes que van a tener mis estudiantes, ¿cierto? Que se van a ver beneficiados de este enfoque, ¿sí? Entonces la idea es que también exista un clima en el que los y las estudiantes se acostumbren a compartir con él y la docente, ¿cierto? Entonces, finalmente cuando yo puedo dedicar mi clase a trabajar de manera más directa con mis estudiantes, no solamente a impartir el contenido, sino que a trabajar sobre el contenido, yo voy a poder dedicarle mucho más tiempo a los procesos que cada estudiante está llevando, ¿cierto?
Bueno, luego tenemos el beneficio de ir compartiendo el conocimiento. Es una oportunidad, dice, para que el profesorado pueda compartir conocimiento entre sí. Los equipos docentes, por ejemplo, pueden manejar un banco común de recursos que se utilizan como recursos para potenciar el aprendizaje individual y que se le entregue a los estudiantes previo a la clase, ¿sí? Muchas veces los profesores están buscando información y se envían información entre sí. Hoy mira, supe que estás trabajando con esto, te puede servir, ¿cierto? O no, mira, yo hice el curso el semestre pasado, me funcionó súper bien este texto, o este video, ¿cierto? Este recurso, etc. Y muchas veces también los mismos estudiantes van a decir, profe, sí, usted me mandó un video y lo encontré súper bueno y me interesó, entonces me puse a investigar más y encontré este otro video que complementa y se lo quiero compartir a mis compañeros. ¿Ya? Es una oportunidad para ir compartiendo el conocimiento que nos va a servir como base, ¿cierto? Para compartir el contenido que posteriormente se va a aplicar en el aula, ¿ya? Acá también nos da el beneficio de contar con un contenido seleccionado, ¿cierto? Cuando yo me preocupo de curar un contenido, así como una curatoría como la que hacen los museos, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer, voy a buscar el mejor contenido posible en torno a un tema, ¿cierto? O me voy a preocupar de crear el mejor contenido posible en función de mis posibilidades, ¿cierto? Si yo a lo mejor digo, no, en realidad quiero yo hacer la cápsula, claro, puedo en realidad hacer una clase cortita, ¿cierto? Una cápsula a lo mejor de 15 minutos, en la que pueda sintetizar el contenido. Yo digo, de toda la clase yo necesito que se queden con esto. Esto es lo más importante. Y no vamos a hacer actividades. ¿Por qué? Porque las actividades se van a hacer en la clase propiamente tal. ¿Sí? Otro beneficio es el aprendizaje colaborativo. Porque cuando estamos dedicando la clase a aplicar el contenido que ya enseñamos, que ya impartimos, la clase nos queda como un espacio de colaboración, ¿cierto? De trabajo conjunto, y es un espacio que está absolutamente centrado en el estudiante, porque ahí a mí lo que me interesa es que mis estudiantes puedan aplicar realmente el contenido que vieron previamente, ¿cierto? Y ahí yo puedo tener diferentes estrategias, puedo hacerlos trabajar en grupo, puedo hacer un concurso, ¿cierto? Las estrategias que se me ocurran, en realidad, pues ahí puedo ponerme todo lo creativo que quiera para aplicar el contenido que fue impartido con anticipación. Y además, otro beneficio extra es que su implementación, la implementación del aprendizaje invertido, no va a generar costos adicionales. No es que yo necesite comprar el kit de no sé qué para trabajar de esta manera, ¿sí? Sabemos que en el transcurso, ¿cierto?, de la historia de la educación, han surgido diferentes enfoques pedagógicos y hay algunos que sí requieren que yo tenga una sala equipada con ciertos materiales, ¿cierto? O que yo cuente con una serie de equipos, etc. En este caso, el aprendizaje invertido lo único que requiere es que se invierta el papel de lo que tradicionalmente hacemos. Entonces, la tarea para la casa se entrega antes, y la tarea para la casa es prepararse para la clase, porque en la clase se va a trabajar el contenido. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, consultas, comentarios? Bueno, estoy claro, o por lo menos estoy entendiendo todo el concepto hasta ahora. Por mi Perfecto, parte. Denis, muchas gracias. ¿Vamos bien Sí, entonces? sí, yo también estoy entendiendo porque tenía otra visión. Ujú. Ya, perfecto, Anita, muchas gracias. Genial, aprovecho de darle la bienvenida ahí a Eduardo y Germán, que se sumaron a la sesión. Vamos a continuar entonces. Ya. Segunda parte de esta sesión. ¿Es lo mismo una clase invertida que el aprendizaje invertido? No, ¿ya? Entonces, esta red que yo les digo que existe, la Flipped Learning Network, que es la red de aprendizaje invertido, una organización norteamericana, plantea que para que una actividad de aprendizaje constituya aprendizaje invertido propiamente tal, tiene que haber 4 pilares, ¿ya? Este FLIP, ¿cierto? Estas 4 letritas, que en inglés son flipped, ¿cierto? O sea, invertir.
Y este acrónimo, ¿cierto?, significa lo siguiente. La F va a significar Flexible Environment, ¿ya? Que quiere decir ambiente flexible, ¿ya? Luego la L, Learning Culture, ¿sí? O sea, cultura del aprendizaje. La I significa Intentional Content, que sería contenido intencional o contenido dirigido, ¿ya? Y la P se refiere a la figura de un Professional Educator, ¿ya? O sea, un facilitador profesional. Entonces, esta red ocupó, ¿cierto?, las mismas 4 letras de Flip, de Flipped Learning, ¿cierto?, para crear este acrónimo que va a constituirse en 4 pilares fundamentales que hacen que una actividad de aprendizaje, y para actividad de aprendizaje nos vamos a referir en este caso a una clase, un curso, ¿ya?, se constituya en aprendizaje invertido propiamente tal, ¿ya? A ver, Eduardo tiene una pregunta acá en el chat. ¿El material para la clase previa o preparatoria abarca, considera niveles cognitivos inferiores a los que se verán en clases o son independientes? Son independientes, Eduardo. A mí ahí lo que me interesa como docente es entregarle material previo a mis estudiantes que les permita poder aplicar los conceptos en la clase. ¿Sí? La clase va a ser el espacio en el que se va a aplicar los conceptos que ellos puedan aprender con anterioridad. ¿Ya? Entonces, no requiere que yo considere que sean niveles cognitivos inferiores, sino que son, pueden ser, finalmente, pueden constituirse en resultados de aprendizaje diferentes, ¿sí? Porque lo que yo requiero de la actividad previa, del material previo, se va a constituir en resultados de aprendizaje que a lo mejor van a tener que ver con reconocer, conocer, ¿cierto? Porque por lo general cuando trabajamos con este aprendizaje, inicialmente yo le muestro a mis estudiantes, vamos a trabajar en esto, este es el contenido nuevo, ¿sí? Estos son los conceptos que es necesario que ustedes vengan ya manejando. ¿Por qué? Porque en la clase lo que vamos a hacer va a ser llegar a niveles de pensamiento superior, ¿cierto? Niveles de aplicación, por ejemplo, niveles de reflexión, resolución de problemas, etc. ¿Sí? Cuéntame si ahí te queda un poquito más claro. Ya, ok. Entonces, continuamos. Bueno, acá hay un breve resumen, ¿cierto? De a qué se refieren estos 4 pilares de Flip, ¿cierto? Del ambiente flexible, ¿cierto? La cultura del aprendizaje, el contenido dirigido o intencional y el facilitador o educador profesional. Esto va a tener ciertas características, ¿ya? Va a haber como una especie de checklist que plantea esta red de aprendizaje invertido, ¿cierto? Que deben ser completados para que una actividad de aprendizaje se constituya en aprendizaje invertido propiamente tal, ¿ya? Entonces, vamos a revisar acá, bueno, tenemos en cuanto al ambiente de aprendizaje, ¿qué es lo que tengo que considerar? Los periodos de tiempo. ¿Periodos de tiempo de qué? Por ejemplo, no darle a mi estudiante un libro de 300 páginas de aquí para la próxima clase, porque sabemos que no lo van a leer, ¿cierto? Preparar las clases con el tiempo que corresponde, ¿sí? No les voy a decir, bueno, en esta clase vamos a desarrollar un proyecto completo, porque sabemos que en 90 minutos a lo mejor no vamos a alcanzar a desarrollar un proyecto completo, ¿cierto? Entonces tengo que ir flexibilizando el tiempo en función de lo que efectivamente se va a cubrir previo, considerando el tiempo de trabajo asincrónico de la clase, ¿cierto? Y el tiempo que vamos a trabajar en la clase también. El aprendizaje, el ambiente flexible, ¿cierto? También me va a requerir ir monitoreando a mis estudiantes y revisando si es que todos están aprendiendo de la misma manera, o a lo mejor va a haber algunos estudiantes con quienes voy a tener que aplicar otro tipo de metodologías, dependiendo de cómo vaya su avance, ¿sí?
Cuando hablamos de la cultura del aprendizaje, esto lo estamos haciendo así como un poquito como una previa, porque después vamos a ver exactamente qué es lo que se pide que el docente haga para cumplir estas 4 letritas, ¿cierto? Estos 4 pilares del aprendizaje invertido. La cultura del aprendizaje considera al estudiante como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Lo que yo necesito hacer con mi estudiante es encantarlo o encantarle, que mi estudiante tenga ganas de aprender. Y también tengo que enseñarle cómo aprender. ¿Sí? Ahí, esto no lo dice la Flip Network, ya la red de aprendizaje invertido, sino que lo digo yo. Y ahí es súper recomendable incluir actividades de metacognición. Saber o que el estudiante sea capaz de identificar cómo aprende, de qué manera aprende, cómo llegó a este proceso. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, yo puedo ir variando el material previo que le entrego. De repente puedo mandar un podcast, de repente puedo grabarme yo leyendo el texto y preguntarle, ¿te sirvió más escuchar el texto en audio o te sirvió más leerlo? De repente puedo hacer una cápsula yo o puedo mandarle un video de YouTube. ¿Te sirvió más que te lo explicara yo como tu profe o te sirvió más que te lo explique otra persona? ¿Sí? Puedo ir cambiando y de repente ahí los mismos estudiantes van a ir diciendo, oh, profe, ¿sabe qué? Me di cuenta que yo aprendo mucho mejor cuando alguien graba un texto y yo lo voy escuchando, a la vez que lo voy leyendo, por ejemplo. ¿Sí? Van a ir variando. O no, profe, ¿sabe que yo me confundo cuando alguien me lee el texto y yo me di cuenta que aprendo mejor escuchando música instrumental y subrayando el texto impreso? No sé, ¿ya? Ahí va a haber diferentes formas y eso es parte de la cultura del aprendizaje. Y también ir haciendo ciertos andamiajes de actividades y retroalimentación constante en la sala de clases son aspectos que también van a ir contribuyendo a esta cultura del aprendizaje. ¿Sí? Que los y las estudiantes se den cuenta de que ese momento en la clase y la retroalimentación que se va haciendo, sí, va súper bien. No, mira, revisa esta parte. A ver, creo que aquí hubo tal vez un entendimiento erróneo del concepto. No es que, por ejemplo, yo en la clase no pueda hacer clases, ¿ya? Si yo, por ejemplo, detecto que en realidad a lo mejor el material no estuvo tan bien escogido, o los chicos y las chicas por X motivo tienen una idea errónea del concepto que yo necesito que aprendan, y necesito, por ejemplo, en algún momento retomar y decir, a ver, vamos a hacer un repaso de este contenido, para que les quede clarito a todos, también se puede hacer, ¿ya? No es prohibitivo en ese caso, por eso es tan flexible, ¿ya? El contenido intencional o el contenido dirigido se refiere a priorizar los conceptos que se usan en la clase expositiva, ¿ya? Cuando hablamos de clase expositiva, esta clase expositiva tradicionalmente se va a transformar en el material previo que yo le entrego, ¿cierto? Entonces estos conceptos que usualmente sí o sí mis estudiantes tienen que saber, sí o sí tienen que revisar en una clase, esos conceptos, esos contenidos son los que yo les voy a entregar de otra manera, ¿ya? Y este contenido dirigido, ¿cierto? Jurado, identificado ya, va a ser contenido relevante y, por supuesto, accesible, ¿ya? Yo tengo que informarme de, por ejemplo, el acceso de mis estudiantes a sitios web, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, tienen que escuchar este podcast de Spotify y mis estudiantes no tienen Spotify, no puedo usar ese material, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser accesible para todos, ¿ya? Si yo les digo, no, tienen que ver esta película de los años 30, y ahí ustedes ven cómo la encuentran, tal vez no sea tan pertinente, ¿cierto? O tan relevante a lo mejor, considerando las características de nuestros estudiantes actualmente, ¿ya? Y finalmente, el educador profesional o el facilitador profesional, para poder contribuir también con esta cultura del aprendizaje, tiene que contar con disponibilidad para retroalimentar el trabajo de clases, ¿cierto? Tiene que ir realizando esta retroalimentación en las mismas actividades o creando instancias de evaluación formativa, ¿cierto? Que no requieran una nota, que no requieran un puntaje, ¿cierto? O un puntito de repente, pero sí que constituya un insumo para yo identificar cómo van mis estudiantes aprendiendo, ¿cierto? Si es que está quedando claro, si es que a lo mejor necesito retroceder y explicar otra cosa, o generar otro nuevo material, etc. Y además, este facilitador, ¿cierto? Profesional, que es el docente o la docente, tiene que, sí o sí, para
estos pilares, reflexionar sobre su práctica docente. ¿Ya? Y parte de la reflexión docente son estos mismos espacios que nosotros estamos desarrollando, donde conversamos un ratito, donde de repente aprendemos un poco más, ¿cierto? O cuando me reúno con mis colegas de clase, ¿cierto? De equipo, de nivel, de secciones, a pensar sobre cómo mejorar la docencia, qué es lo que deberíamos implementar. Para la próxima versión vamos a sacar esto porque no funcionó tan bien, o lo vamos a transformar y vamos a poner esta otra cosa, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a revisar en detalle qué es lo que esta red considera que cada docente debe hacer en cada uno de estos 4 pilares. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos unos checklists. ¿Ya? El ambiente flexible, que es la F, ¿cierto?, de FLIP, me permite, o más que me permite, me compromete a hacer este tipo de actividades. El primero dice, creo espacios y marcos temporales que permiten a los estudiantes interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Espacios y marcos temporales, o sea, yo tengo que considerar un tiempo suficiente para que mis estudiantes puedan efectivamente dedicarse a su aprendizaje. Si el periodo, supongamos que yo ahora estoy haciendo una clase virtual, o sea, estoy haciendo una clase en modalidad online completamente, no clase híbrida, sino que tengo 2 clases online a la semana, entonces yo digo, a ver, para no saturarlos de contenido online, vamos a dejar a lo mejor, no sé, pues 45 minutos de una clase para que ustedes trabajen en actividades asincrónicas, ¿cierto? Pero yo no les voy a llenar los 45 minutos de actividades. Yo les voy a dar, por ejemplo, una cápsula que dura 20 minutos. ¿Por qué? Porque quiero que los otros 20 o 25 minutos, quiero que vayan 5 minutos al baño, por ejemplo, y quiero que los otros 20 minutos los reflexionen sobre el video. Entonces yo quiero que mis estudiantes vean la cápsula y hagan preguntas sobre la cápsula. Y durante la clase vamos a ir resolviendo esas preguntas que mis estudiantes vayan haciendo. Y que a lo mejor esas preguntas las posteen en el foro. Entonces, dentro del tiempo considerado para que ellos vean y aprovechen el material previo a la clase, yo voy a pensar también en el tiempo de desarrollo. No solamente en el tiempo que duró la cápsula o cuánto se van a demorar en leer el texto, sino que además necesito considerar un tiempo para que mis estudiantes puedan aprovechar el material. ¿Ya? Por eso dice interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje. ¿Ya? Lo mismo la clase. La clase digo, ya voy a hacer una actividad que va a durar tanto. Pero ¿todos mis estudiantes se mueven al mismo ritmo? O quizás va a haber algunos estudiantes que, no sé, digo, hoy siempre me quedo con 2 estudiantes al final que me quedan haciendo preguntas. Bueno, entonces a lo mejor tengo que acortar un poquito mis actividades para que haya espacio suficiente para ese momento de reflexión y de retroalimentación. Porque esos estudiantes que se quedan al final de la clase a hacerme preguntas también necesitan de mí. No es algo fuera de la clase, ¿cierto? Es algo que también está enriqueciendo esos procesos de enseñanza y aprendizaje de esos estudiantes que también son parte de la clase. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, continuamente observo y doy seguimiento a los estudiantes para hacer ajustes cuando sea necesario. ¿Cierto? Esto ya lo conversamos. Reviso, están todos aprendiendo por igual, algunos tienen siempre problemas de conexión, entonces voy a tratar de a lo mejor no darles tantas cosas que requieran tanta estabilidad en la conexión, ¿cierto? En función de las posibilidades de cada uno, ¿sí? Y luego ofrezco a los estudiantes diferentes maneras de aprender el contenido y de demostrar su dominio. Como lo decíamos también, en algunos casos puedo entregar podcasts, videos, textos, cápsulas u otros mecanismos que se les ocurran, ¿ya? Dependiendo de las características y las preferencias de cada uno. ¿Qué nos dice la L? La Learning Culture, o sea, la cultura de aprendizaje. Y en esta parte, ¿qué es lo que yo hago? Le ofrezco a los estudiantes diversas oportunidades de involucrarse en actividades significativas en las que el profesor no es la pieza central, ¿ya? Entonces, ahí ese L2 se me fue. ¿Por qué? Porque acá mis estudiantes son el centro, ¿cierto?, del proceso. Yo soy un facilitador, un guía,
¿sí? Yo me mantengo un poco al margen del proceso. Yo clarifico, les refresco el concepto, los oriento en cuanto a la actividad, pero yo ya me lo sé, ¿cierto? Yo este concepto, esta actividad, esto yo ya lo sé hacer, ¿sí? Entonces yo me muevo un poco. Como docente yo no soy el centro, ¿sí? Sino que mis estudiantes lo son. Entonces yo les ofrezco que ellos hagan las actividades que se requieran para su propio aprendizaje. Y por lo tanto, el segundo punto, dirijo estas actividades como mentor o guía y las hago accesibles a todos los estudiantes a través de la diferenciación y la realimentación o retroalimentación, ¿cierto? Diferenciación, ¿por qué? Porque no todos van a aprender de la misma manera y eso es algo que necesito considerar en esta cultura de aprendizaje, ¿cierto? La I, ¿a qué se refiere? El intentional content o contenido dirigido o contenido intencional es que yo voy a priorizar los conceptos que se utilizan en la instrucción directa, ¿cierto? O en el material que se le entrega previo a la clase, para que sean accesibles a mis estudiantes por cuenta propia, que no dependan de mí, ¿cierto? Y ahí voy a crear o seleccionar contenidos relevantes, por lo general videos, cápsulas de video o textos, ¿cierto? O páginas web, etcétera, para mis estudiantes. Y voy a utilizar la diferenciación, dependiendo de la diversidad de mi curso, para hacer el contenido accesible y relevante para todo mi curso. Y finalmente, la letra P, que es de Professional Educator. ¿A qué se refiere esto? Este facilitador profesional. ¿Cómo yo me transformo en un facilitador profesional según la red de aprendizaje invertido? Primero, estoy a disposición de mis estudiantes para dar retroalimentación o realimentación, ¿cierto? Individual o grupal inmediata, según es requerida. ¿Y por qué inmediata? Porque yo estoy en la clase con ellos. Entonces no es algo que yo le diga, ah, sí, venga después. No, ese es el momento de la clase en el que se está haciendo la retroalimentación. Llevo a cabo evaluaciones formativas durante el tiempo de clase a través de la observación y el registro de información para complementar la instrucción. Y la instrucción puedo haberla dado yo, ¿cierto?, a través de una cápsula, o puedo haberla dado otro mecanismo, otro video, otro texto, etc. Pero mi rol es hacer esta evaluación formativa, ¿ya? Que puede no ser una evaluación completamente diseñada para el momento, sino que simplemente puedo hacer preguntas orientadoras, dirigidas, por ejemplo, a mis estudiantes, que me hagan identificar si es que está quedando claro el contenido o no. Y finalmente, como conversábamos, tengo que colaborar y reflexionar con otros colegas, ¿cierto? Otros colegas profesores, y por supuesto asumir la transformación de mi práctica docente como una responsabilidad, ¿cierto? Si yo decido, bueno, voy a hacer una clase invertida, hago la clase invertida, ¿cierto? Y después digo, me resultó bien, a lo mejor podría atreverme con el aprendizaje invertido. Y el aprendizaje invertido considera estos pilares, ¿sí? Para que se convierta en aprendizaje invertido. Entonces, finalmente, ¿cómo desarrollo una clase invertida? Y esto es bien breve, como docentes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Previo a la clase, voy a planificar las actividades, ¿cierto? Yo voy a pensar, a ver, cuento con este tiempo en la clase propiamente tal. A lo mejor puedo sacar unos minutos de la clase propiamente tal, ¿cierto? Y decirle a mis estudiantes que esto lo van a tener que preparar para esta clase y que va a ser parte de la clase, ¿sí? Entonces planifico actividades, diseño actividades, ¿sí? Porque primero las pienso, ¿cierto? Pienso en el tiempo, pienso en el material previo que tienen que practicar o digerir, ¿cierto? Reflexionar sobre él, diseño las actividades que se van a hacer y busco recursos, ¿sí? Ahí voy a ponerme a revisar cuáles son las mejores fuentes. De esa manera yo también puedo despejar y puedo seleccionar información efectivamente relevante a mi curso, ¿sí? Entonces yo hago la curatoría de este material y lo entrego. Luego en la clase, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las actividades que yo planifiqué y diseñé, ¿cierto? En mi clase propiamente tal, y le voy a enseñar a mis estudiantes además a usar los recursos fuera del aula. Porque una cosa es que yo le mande el link, ¿cierto? Vea esto antes de la clase, adiós. Y otra cosa es que yo le diga, mire, usted va a ver este video enfocándose en estos aspectos, ¿ya? O va a ver este video y junto con esta guía de preguntas. Entonces usted va a ir
revisando estos aspectos y tiene que traer esto resuelto a la clase, por ejemplo. ¿Ya? Tengo que enseñarle a mis estudiantes cómo usar los recursos, qué se espera que hagan. Cuando lea el texto, en qué se tiene que fijar, ¿ya? O qué tiene que hacer con el texto. Y post clase, también tengo que enseñarle a mis estudiantes qué hacer post clase, qué es lo que se espera, ¿cierto?, que hagan después de la clase. A lo mejor tienen que leer un texto para la próxima clase, ver un video para la próxima clase, prepararse de alguna manera. Y yo como docente tengo que realizar las actividades preclase de la próxima clase. ¿Ya? Esto básicamente constituye un enfoque de aprendizaje invertido. Como ven, no es algo que teóricamente resulte tan complejo de implementar. ¿Ya? Y por supuesto que todos podríamos atrevernos a diseñar una clase invertida en algún momento para ver cómo nos resulta, a ver si nos gusta, si es que nosotros como docentes nos sentimos cómodos y si nuestros estudiantes también se sienten cómodos. Pero por supuesto hay ciertos aspectos que tengo que considerar ante esto, ¿ya? Consideraciones. Y acá tengo diferentes consideraciones en función de diferentes temas, ¿cierto? Porque uno dice, ya en un mundo ideal funcionaría todo hermoso, ¿sí? Si mis estudiantes llegan con el material leído, con el video visto, con su lista de preguntas, ¿cierto? En un mundo ideal. Pero tengo ciertas consideraciones, y este taller no se va a enfocar en cómo salvaguardar estas consideraciones, ¿cierto? Porque son temas que puede que sí aparezcan, o puede que no aparezcan. Por ejemplo, ¿cómo gestiono el aprendizaje de mis estudiantes que llegan a la clase sin preparación previa? No vieron el material. ¿Qué hago como docente? ¿Cómo los involucro? ¿Cierto? Acá tenemos qué estrategias utilizar para involucrar a estos estudiantes. ¿Qué hago ahí? Me están llegando estudiantes que no llegan con su preparación previa. ¿Cómo los engancho? ¿Sí? Así que tengo que considerar este aspecto. Luego, cuando yo estoy revisando el material, ¿cierto? Diseñando mi clase, diseñando el material que voy a ocupar para el momento previo a la clase, cuando estoy buscando, ¿cierto?, en fuentes confiables lo que voy a utilizar, tengo que considerar qué tan extenso es el recurso de aprendizaje que van a estudiar mis estudiantes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo les va a tomar leer el paper, ver el video, reflexionarlo, etcétera? Y considerar también, por ejemplo, en base a la pregunta que había hecho Eduardo hace un ratito, ¿este recurso se transforma de alguna manera en un andamiaje para las habilidades superiores de pensamiento que se espera que se desarrollen en la aplicación? ¿Cierto? Entonces tengo que considerar eso. A lo mejor el material que estoy buscando es demasiado complicado. A lo mejor necesito ver algo un poco más sencillo, o a lo mejor al revés, tal vez este material que estoy pensando es muy fácil y necesito complicarlo un poquito, exigirles un poquito, ¿ya? Y finalmente, en cuanto a la calidad del recurso, cuando yo estoy buscando mi recurso, ¿qué fuente de información voy a usar como un recurso? ¿Cómo yo como docente me aseguro de que este recurso es fiable, de una fuente confiable, ¿cierto? De que es pertinente. Y finalmente, si es que yo digo, no me gusta en realidad lo que está a disposición, quiero yo crearlo. ¿Cómo voy a crear recursos interesantes que capturen la atención de mis estudiantes y que consideren también fiabilidad y pertinencia? ¿Sí? Entonces, más que yo contarles cómo resolver estas consideraciones, son temas que yo necesito tener en cuenta cuando voy a trabajar con aprendizaje invertido. ¿Sí? Cosa que no vaya a ser después que dicen, ay, la Natalia nunca me dijo que me iba a pasar esto. ¿Ya? No, pues. A primera vista suena súper sencillo, ¿cierto? Pero también como docente y como parte de esta característica de facilitador profesional, ¿cierto? Tengo que reflexionar sobre estas posibles consideraciones que pueden aparecer a la hora de utilizar este enfoque pedagógico. Y si de todas formas yo digo, ¿sabes qué? Me voy a atrever y voy a tratar de implementarlo en mi próxima clase, denos la receta, ¿cierto? Porque a lo mejor de esa manera, en cuanto a la reflexión con otros docentes, de repente alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo conseguí una estrategia para poder involucrar a mis estudiantes, me funcionó súper bien, y resulta que a lo mejor tenemos la solución, ¿cierto? Para poder lograr que nuestros estudiantes lleguen con el material ya estudiado a la clase. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí?
Natalia, hola, buenas tardes. Hola Carolina. Consultarte en tu caso particular, que somos de inglés, ¿tú los has implementado? ¿Te ha funcionado? ¿Te han respondido? Sí, mira, lo implementé una vez, este semestre no lo he implementado, ¿ya? Pero yo lo implementé en clases presenciales. Y en Ya. ese tipo de clases funcionaron bastante bien, ¿ya? Porque probablemente todos sabemos que la relación que se va estableciendo en clases presenciales y clases virtuales entre estudiante y docente es bastante diferente, ¿cierto? Las pantallas muchas veces constituyen una barrera para esta relación, entonces lo probé una vez en clases presenciales y funcionó muy bien. Se tomó tiempo de la clase para que los estudiantes pudieran revisar el material previamente y luego en el aula ya después se llegó a practicar. Ya, y en ese caso las actividades de práctica fueron netamente actividades de speaking, ya de práctica de habla. Entonces funcionó súper bien porque los estudiantes ya manejaban el concepto gramatical que se requería para esa clase. Entonces finalmente yo en la clase no estuve enseñando gramática, sino que la estructura gramatical fue la que se entregó con anticipación por medio de una cápsula de video que no hice yo, sino que la busqué. Y luego los estudiantes y las estudiantes llegaron con el vocabulario y con la estructura gramatical a hablar directamente. Y funcionó muy bien. Claro, es que ese también es el desafío, porque yo lo he visto en otras clases que tengo, que los estudiantes trabajan, se tienen que preparar por medio de una plataforma, y esa preparación que requiere mucho trabajo autónomo, no todos están conscientes de ello, y también, ¿cierto?, pueden haber excusas, que no hay tiempo, que aquí, que allá. Entonces, eso también es un desafío. Sí, sí, eso es lo complicado. Entonces sí, pues de todas formas, para poder hacer ese trabajo, la gestión del aprendizaje de mis estudiantes que asisten sin preparación previa, eso es lo complicado. Y para eso, lamentablemente, no hay una fórmula mágica que se pueda aplicar a todas las clases. ¿Sí? Entonces, en mi caso funcionó bien por la relación que se había establecido con mis estudiantes. Entonces, quedó un compromiso implícito de que iban a estudiar el material y efectivamente lo hicieron. Entonces, parte de la clase se dedicó a eso. ¿Sí? Y ellos pudieron llegar más tarde, por ejemplo, a la clase, porque se consideró que ese periodo lo iban a estar trabajando. Claro. Pero en ese caso funcionó, ¿sí? Pero puede que no en todos los casos funcione. ¿Ya? Ahora, otra forma de, por ejemplo, trabajarlo tal vez sería comenzar una clase, darles periodo, ¿cierto?, de la clase para que revisen el material próximamente y luego vuelvan a la clase y comience la aplicación. Que a lo mejor también podría ser otra manera de mantenerlo un poco más enganchado, en caso de... Claro, mientras se adaptan, se familiarizan con el proceso. Exacto, hacer una especie de experimento semi-invertido. Porque la gracia del invertido es que no se tome nada de tiempo de la clase propiamente tal, ¿cierto? Pero a lo mejor para poder ir enganchándolos en cuanto a la metodología, tal vez hacer un par de clases en las que se tome un tiempo inicial de la clase, hacernos, no sé, pues trabajar en grupos, por ejemplo, revisando el material, o de manera individual, y luego que vuelvan minutos después con el material revisado y ya listos para aplicarlo. Pero ahí estaría haciendo un semi-invertido. Que podría funcionar a lo mejor. Como una especie de andamiaje en preparación para la estrategia propiamente tal de aprendizaje invertido. Claro, es que eso es la idea, que no lo tomen como que es una tarea, que es algo opcional, sino que es parte del proceso de aprendizaje, de la metodología del curso. Exacto, porque si no lo hace previamente, va a llegar y va a andar dando bote en la clase. Entonces, eso no es lo ideal, pues lo ideal es que todos puedan participar. Pero siempre va a estar el caso de el estudiante que a lo mejor ponga la excusa, ¿cierto? De que no tuvo tiempo, de que no pudo acceder de alguna manera, etc. Entonces ahí, como les digo, no hay una fórmula mágica que pueda aplicarse a todas las clases. Ahí veo también que Camilo hizo la pregunta. No me queda tan claro qué es lo que habría que hacer en caso de que algunos estudiantes no revisen el material previamente. Sí, pues lo mismo, no hay una fórmula mágica que se pueda aplicar porque va a depender del curso, de las condiciones de cada uno, de la relación, de si acaso hay algún enganche con que lo hagan o no, ¿cierto? Entonces no existe una estrategia única que me pueda asegurar que todos y todas van a llegar con el material revisado. Y por eso es una de las consideraciones que tengo que tener. ¿Sí, Camilo? Deni nos pregunta si es que hay alguna experiencia en el área de ingeniería. Debe haber, Deni,
pero no lo investigué para el desarrollo de este taller. Si gustas puedo buscar si es que acaso hay experiencias puntuales en el área de ingeniería y te las puedo enviar, para que puedas investigar un poquito más acerca de cómo los docentes y las docentes en ingeniería lo practican. Sí, o sea, yo tengo entendido que sí hay mucha experiencia en el área de ingeniería, sobre todo cuando trabajan, por ejemplo, en aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Y finalmente la clase se vuelve un laboratorio, ¿ya? Y eso es muy, Eh, muy interesante. claro, ahí es el punto o la experiencia que tenemos en el área de ingeniería, porque yo podría relacionar una clase invertida a través de un trabajo de laboratorio, un trabajo en laboratorio, cuando se Claro, le da la información a los estudiantes previo a hacer la actividad en laboratorio. Pero no claro. sé si hay no sé, otra experiencia por ahí diferente a la que yo me enfoqué como objetivo, o miré el ejemplo de los laboratorios, por ejemplo, o Ujú. un proyecto, como se dice. Claro, Gracias. sí. Sí, en este preciso momento no investigué alguna experiencia puntual en el área de ingeniería, pero me anoté aquí la tarea de enviarte experiencias de clase invertida trabajados específicamente en el área de ingeniería. ¿Ya? Así que voy a investigar ahí y te voy a enviar para que te tientes, ¿cierto?, de implementar esta modalidad. Súper, entonces, Camilo Gracias. nos dice muchas gracias, me parece que lo ideal sería insistir en la lectura previa al material, claro, porque si no, para los que estudian antes podría resultar, para los que sí estudian antes podría resultar un tanto tedioso. Exactamente, sí. Sí, lo ideal es que sí. Y la Marianela se tiene que ir. Pucha, Marianela, muchas gracias por estar con nosotros hoy, que te vaya súper bien. Bien, entonces, para finalizar ya, que estamos a 3 minutos de terminar, ¿cierto? Les voy a enviar un link de este Menti final, un segundo, para que me cuenten finalmente con qué se quedan de esta clase, y les voy a pegar el link aquí en el chat. ¿Ya? Solamente y brevemente, con qué se quedan de esta clase. Y por mientras yo les voy a compartir acá la pantalla para que vayamos viendo finalmente con qué se quedan de esta clase. Y ahí vamos a ir viendo qué aparece. Entonces tienen la opción de entrar con el link que les pegué ahí en el chat, o entrando a menti.com y usando el código que aparece ahí, 5944-3378. Muy bien, entonces ahí van apareciendo algunos comentarios, ¿cierto? 4 pilares, muy bien. Sí, son 4 pilares que en realidad deberíamos considerar en nuestras sesiones de clase tradicional también, ¿cierto? No solamente en el aprendizaje invertido, sino que también en nuestro actuar docente. Lecturas o recursos anticipadas, involucrar a todos los estudiantes, súper bien, e innovar para hacer más activo el aprendizaje. ¿Cierto? Acá estuvimos revisando algunos aspectos que pueden hacer un poco más innovadora, ¿cierto?, nuestro semestre. No es necesario que dentro de nuestra clase invirtamos todas nuestras clases, ¿cierto? Pero también de repente podemos invertir un par de clases para hacer algo diferente, ¿cierto? Un quiebre, que de repente los estudiantes digan, ay, todas las clases son iguales, y no, hoy día a la profe se le ocurrió que quería que leyéramos antes, que viéramos este video antes, y usamos la clase para discutir, para reflexionar, para resolver casos, etc. Dinámica entretenida, participación activa. Genial. Bien, entonces, esto era lo que tenía preparado para hoy, para ustedes. Espero que con esto hayan podido conocer un poquito más acerca de la metodología, esta metodología innovadora, ¿cierto? Este enfoque pedagógico que podemos utilizar de repente en nuestras clases para, como decíamos, quebrar el semestre, hacer algo distinto, o por qué no, enfocarnos a lo mejor en tratar de armar un curso completo, ¿cierto? A través del aprendizaje invertido. Así que ahí, quienes quieran, ustedes saben que cuentan ahí con comunicación directa al correo del área.pregrado@uh.cl en caso de que requieran material, orientación, asesoría,
y otros. Así que espero que estén muy, muy bien, que tengan una buena tarde y les deseo lo mejor en esto que nos queda del semestre. Así que estén muy bien. Gracias, Natalia. Chao, chao, Tania, que estés muy bien. Chao, igual. Chao, Natalia, gracias. chao. Chao, que estén súper.